10 de agosto de 2017. En los pasillos del Hospital San Marcos de Chinchiná, el tiempo parece detenerse. Una joven de 25 años lucha contra lo inevitable, mientras los médicos intentan cerrar heridas que el alma no puede procesar. Antes de que sus ojos se cierren para siempre, Juliana Rendón hace un esfuerzo sobrehumano. No pide agua, no se queja del dolor, no pronuncia un nombre, lo repite 4 veces con la precisión de quien dicta una sentencia a mi hermano. ¿Quién es el hombre que Juliana señaló en sus últimos segundos? ¿Y por qué su traición sacudiría los cimientos de todo un pueblo? La mañana había comenzado como cualquier otra en el barrio Progresar, pero de repente, los golpes rítmicos contra las paredes de una vivienda rompen la calma. Los vecinos se detienen. Una voz femenina suplica desesperadamente. La niña no, la niña no. Es un ruego que hiela la sangre. Segundos después, un estruendo de vidrios rotos y luego un silencio absoluto, más aterrador que los gritos. Cuando los familiares logran entrar, el aire se siente pesado. La habitación de Juliana es un caos de muebles volcados y señales de una lucha feroz. En el centro, una escena que nadie podrá olvidar. Al Juliana yace herida, mientras cerca de ella, la pequeña Tamara, una bebé de pocos meses, llora cubierta de manchas rojas. La niña está ilesa físicamente, pero el rastro de la violencia está por todas partes. Mientras el vecindario intenta procesar el horror, una vecina levanta la vista. Sobre los tejados de las casas vecinas, un hombre joven, alto y de piel clara, corre desesperadamente. Salta de muro en muro, dejando huellas de manos ensangrentadas en las paredes blancas. Se quita la camisa en su huida, revelando un tatuaje en la espalda, antes de desaparecer en la zona boscosa. La policía llega al lugar, el alcalde y los investigadores recorren la casa buscando un motivo. En Chinchiná, los robos son comunes y esa es la primera teoría. Pero al revisar las pertenencias, la madre de Juliana, Gloria Hernández, confirma lo impensable. No falta nada, ni dinero, ni joyas, ni tecnología. El atacante no buscaba objetos, buscaba algo o a alguien mucho más valioso. En el suelo de la habitación, los peritos encuentran el arma NUN, cuchillo de cocina, completamente doblado. La fuerza necesaria para deformar el metal indica una hazaña desmedida y una resistencia heroica por parte de la víctima. Juliana no solo luchó por su vida, usó su cuerpo como un escudo humano para proteger a la pequeña Tamara de un destino incierto. Horas después, mientras el pueblo se une en una vigilia, surge una pregunta que empieza a circular como un veneno. Juliana dijo un nombre en Germán. Germán González Rubiano, el hermanastro que vivió con ellos durante más de 10 años. El hombre a quien Gloria crió como a un hijo. No aparece por ningún lado. No está en el hospital, no está en la casa, no contesta el teléfono. La traición ha sido señalada desde el lecho de muerte. Y la cacería para Chinchiná apenas comienza. Juliana Rendón no era una estadística. Era la joven que cruzaba las calles con sus patines puestos. Una ráfaga de energía y disciplina. Pero detrás de su sonrisa en las pistas de patinaje, Juliana escondía una preocupación creciente. Semanas antes del ataque, algo en el ambiente de su propia casa había cambiado. Ella presentía que el peligro no estaba en las calles peligrosas del barrio La Frontera, sino en el pasillo que compartía con el hombre que llamaba hermano. Cuando los paramédicos giraron el cuerpo de Juliana en aquella habitación destruida, notaron algo que los dejó sin aliento. A pesar de las múltiples heridas que cubrían su espalda y su cuello, sus brazos seguían en una posición rígida, como si todavía estuviera abrazando algo con todas sus fuerzas. Esa fue la primera prueba física de un milagro en medio de la tragedia. Juliana no intentó huir, se convirtió en una armadura humana para que las heridas no alcanzaran a la pequeña Tamara. Para entender el vacío que dejó, hay que ver a Juliana en la pista. El patinaje era su lenguaje. No solo competía, enseñaba a niñas de apenas 3 años a perder el miedo a caer. En el municipio de Chinchiná, verla pasar era ver la disciplina hecha persona. Estudiaba educación infantil porque creía que el futuro se construía con ternura. Sin embargo, nadie imaginaba
que esa misma fuerza física, desarrollada en los entrenamientos, sería su última línea de defensa. Desde el momento en que su hermana Angélica anunció el embarazo, Juliana asumió un rol que trascendía el de una tía. A Tamara la llamaba mi hija. Las fotografías de su celular estaban llenas de risas de la bebé y momentos de cuidado. Ese 10 de agosto de 2017, cuando el agresor entró a la casa, Juliana no vio a su sobrina. Vio lo más sagrado de su vida. Esa conexión emocional explica por qué no soltó a la niña ni siquiera cuando el metal del cuchillo empezó a ceder ante la violencia del ataque. Los peritos reconstruyeron los movimientos. La mecedora de la habitación estaba destrozada. Se cree que Juliana la usó como escudo mientras retrocedía hacia la esquina, manteniendo siempre a la bebé pegada a su pecho. El agresor, frustrado por no poder arrebatarle a la niña o por la resistencia de Juliana, descargó su furia sobre la espalda de la joven. Cada marca en la pared contaba la historia de una mujer que se negó a rendirse. Mientras Juliana era trasladada al hospital, la policía seguía las huellas de sangre. No salían por la puerta principal, iban hacia arriba. El atacante conocía los puntos ciegos de la casa. Sabía qué tejados pisar para no caer y qué ventanas estaban mal aseguradas. No era un extraño al azar, era alguien que conocía la rutina de la familia Rendón Hernández hasta en el más mínimo detalle. En la marcha blanca organizada por el pueblo, cientos de velas iluminaban la noche de Chinchiná, pero entre la multitud faltaba una cara: Germán González Rubiano, el hombre que había compartido la mesa con Juliana durante más de una década, se había esfumado. La policía acababa de descubrir un dato perturbador en Germán. No solo había desaparecido, sino que se había llevado consigo un pasado oscuro que la familia nunca sospechó. El hermano protector era, en realidad, el lobo que dormía en la habitación de Hernández. Siempre dijo que en su casa no se le negaba un plato de comida a nadie. Por eso, cuando Germán llegó a sus vidas 10 años atrás, como un amigo de la familia, ella lo acogió como a un hijo biológico. Lo vio crecer, lo apoyó en su oficio como mecánico y celebró sus logros. Pero aquel 10 de agosto, Gloria comprendió la amarga verdad de un viejo refrán. Había alimentado a quien terminaría arrancándole lo que más amaba. La investigación de la SIJIN reveló un perfil que la familia desconocía. Germán frecuentaba el barrio La Frontera, una de las zonas más complejas de Caldas. Allí su nombre estaba asociado al consumo de sustancias prohibidas y a un temperamento que se transformaba bajo la influencia de esta. El hombre tranquilo que desayunaba con Juliana era solo una máscara que empezaba a agrietarse bajo el peso de una adicción secreta de más de 10 años. Surgió una hipótesis que heló la sangre de los investigadores. Juliana acababa de llegar de su práctica de patinaje y vestía ropa deportiva ajustada. La policía comenzó a considerar que el ataque no fue por dinero, ni siquiera por el secuestro de la niña inicialmente. Fue un intento de abuso sexual. La negativa de Juliana y su feroz instinto de protección hacia Tamara fueron los detonantes de una furia asesina que Germán no pudo contener. Carolina, una vecina, vio al hombre huir. Lo describió como alguien joven, delgado y de piel clara. Coincidía exactamente con Germán. Lo vio escalar el techo de la casa de la familia Camargo, dejando tras de sí una estela de pánico. En su huida, Germán se deshizo de su camisa, pero no pudo deshacerse del nombre que Juliana ya había sembrado en la mente de los médicos antes de morir. Pasaron 90 días en los que el rastro de Germán se enfrió completamente. La policía ofrecía recompensas, pero el miedo en el barrio La Frontera era más fuerte que el deseo de justicia. Gloria, al ver que el caso empezaba a cubrirse de polvo en los archivos judiciales, decidió que si la justicia no buscaba al asesino, ella misma lo haría. Sacó su motocicleta y comenzó una cruzada que la llevaría a los lugares más peligrosos de la región. ¿Lo ha visto? Esa era la pregunta que Gloria repetía
incesantemente. Imprimió 500 volantes con el rostro de Germán, el hombre que ella misma había alimentado. Los pegó en postes de Manizales, Pereira y Cartago. Cada amanecer la encontraba en las carreteras, desafiando el clima y el peligro, con una sola meta: que el rostro del traidor estuviera en cada rincón, para que no tuviera dónde esconderse. Cada semana, Gloria visitaba las oficinas de la policía. La respuesta siempre era la misma: no hay avance. El dolor de la pérdida se mezclaba con la frustración de la impunidad. Ella sentía que el mundo quería olvidar a Juliana, pero ella, como madre, no podía permitirse ese lujo. Su motocicleta se convirtió en un símbolo de resistencia en las calles de Chinchina. Julio de 2018, casi un año después del crimen. Una tarde, el teléfono de la estación de policía sonó. Una voz distorsionada dio una dirección en el barrio La Frontera. No era la ubicación exacta de Germán, pero era el hilo que desataría toda la madeja. La comunidad, cansada del silencio, empezaba a hablar. La policía allanó una vivienda modesta. Germán no estaba, pero habían dejado algo atrás: unos cuadernos con registros telefónicos. Eran los números de las personas que lo estaban ayudando a ocultarse, amigos y familiares que le daban refugio y le advertían sobre los movimientos de Gloria. El círculo de protección de Germán acababa de ser vulnerado. Con los números en mano, la policía activó una tecnología de punta conocida como Stingray. Empezaron a rastrear las celdas de telefonía, mapeando cada movimiento del sospechoso. El radar se movía fuera de Caldas, hacia las montañas de Risaralda. El cazador estaba a punto de ser cazado, pero Germán todavía tenía una última carta por jugar en un pequeño taller mecánico de Mistrató. A 3 horas de distancia de su crimen, en el municipio de Mistrató, Germán González Rubiano intentaba nacer de nuevo. Trabajaba en un taller mecánico, rodeado de grasa y herramientas, hablando poco y evitando las cámaras. Para sus nuevos compañeros, era solo un trabajador callado y eficiente. No sabían que bajo esa apariencia de normalidad se ocultaba el hombre más buscado de Chinchina. Agosto de 2018, un año exacto después del asesinato de Juliana. Agentes de civil llegaron a Mistrató. No querían sirenas ni escándalos que pudieran alertar a Germán. Lo observaron durante horas desde un café cercano, confirmando su identidad. A pesar de que su aspecto había cambiado levemente, sus ojos mantenían esa mirada que Juliana reconoció antes de morir. Cuando los agentes rodearon el taller, Germán no corrió, no escaló tejados. Esta vez, simplemente soltó la llave inglesa que sostenía y levantó las manos. No hubo resistencia, solo un silencio pesado. Uno de los agentes le mostró la orden de captura con el nombre de Juliana Rendón. En ese momento, el peso de un año de huida pareció caer sobre sus hombros. El traslado de regreso a Chinchina fue un viaje a través de la vergüenza. Germán iba en la parte trasera de la camioneta policial, mirando el paisaje que un día compartió con la familia que lo amó. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia se propagaba como pólvora. Gloria recibió la llamada: "Lo tenemos". Sus piernas flaquearon, pero por primera vez en un año pudo respirar. En la audiencia de imputación de cargos, Gloria y Germán volvieron a estar en la misma habitación. Ella buscó sus ojos, esperando ver un rastro de arrepentimiento, una explicación para tanta crueldad. Pero Germán se mantuvo impasible, con la cabeza baja. La pregunta seguía en el aire: ¿qué pudo llevar a un hombre a destruir el hogar que le dio todo? La respuesta estaba guardada en los secretos de una infancia, marcada por la violencia en el barrio La Frontera. 16 años y medio. Esa fue la cifra que el juez pronunció. Para muchos en Chinchina, la vida de una joven brillante y el trauma de una bebé no valían menos de 2 décadas. Pero en el sistema judicial, fue la condena posible por homicidio agravado. Germán aceptó los cargos, no por remordimiento, sino por estrategia legal. El capítulo legal se cerraba, pero las cicatrices en la familia Rendón apenas empezaban a endurecerse. A pesar de la condena, Germán nunca reveló los detalles exactos
de lo que sucedió dentro de la habitación. Guardó silencio sobre su motivación real. Ese vacío de información se convirtió en un fantasma para Gloria. Ella necesitaba saber si Juliana sufrió, si hubo palabras finales que no se escucharon. El victimario se llevó la verdad a la celda, dejando a la familia con un rompecabezas incompleto. Tamara creció. La niña que fue salvada por el cuerpo de su tía es hoy el testimonio viviente de un acto de amor supremo, aunque era demasiado pequeña para recordar conscientemente el ataque. Su familia se asegura de que sepa quién fue Juliana. Le muestran sus fotos con los patines, le cuentan de su risa y sobre todo le explican por qué ella está aquí hoy, porque alguien decidió que su vida valía más que la propia. En el patinódromo de Chinchiná, el nombre de Juliana Rendón sigue resonando. Las nuevas generaciones de patinadores escuchan su historia. Se convirtió en una leyenda local, no por cómo murió, sino por cómo vivió y cómo protegió lo que amaba. Su sacrificio transformó un caso de crónica roja en un símbolo de heroísmo ciudadano. Gloria Hernández sigue recorriendo las calles en su motocicleta. Ya no lleva volantes de buscado, ahora lleva flores al cementerio. Se sienta frente a la tumba de su hija y le cuenta que cumplió su promesa. Germán está tras las rejas. La justicia llegó, tarde y dolorosa, pero llegó. Mientras el sol se pone sobre las montañas de Caldas, Gloria comprende que el perdón es un camino largo, pero que el amor de Juliana por Tamara es la única luz que nunca se apagará. ¿Por qué Germán quería llevarse a la niña? Esa es la pregunta que atormenta a los investigadores hasta el día de hoy. Si su intención era solo el abuso o el robo, ¿por qué los vecinos escucharon a Juliana suplicar específicamente por la bebé? Había un plan más oscuro detrás, un posible secuestro o una venta. En las sombras del caso de Chinchiná, aún quedan rincones que la luz de la justicia no logró iluminar. Psicólogos forenses analizaron el comportamiento de Germán. El hecho de haber convivido 10 años con su víctima y luego atacarla con tal saña sugiere una desconexión emocional profunda. El uso de sustancias prohibidas solo fue el catalizador de una estructura de personalidad que ya estaba rota. Germán no perdió la cabeza. Él sabía exactamente a quién estaba atacando y por qué. El caso de Juliana cambió la forma en que Chinchiná entiende la seguridad doméstica. Las familias empezaron a ser más cautelosas con quién dejaban entrar a sus hogares. La traición de Germán rompió el contrato social de confianza en el municipio. Se convirtió en una lección dolorosa sobre las sombras que a veces se esconden bajo el mismo techo. Muchos se preguntan si 16 años son suficientes para un crimen de esta magnitud. El debate sobre las penas en Colombia se reavivó con el nombre de Juliana. Mientras tanto, en la cárcel, Germán cumple su condena en silencio. ¿Saldrá algún día a contar la verdad completa? ¿O se llevará el secreto de la niña no, hasta el final de sus días? El giro más fuerte es que, a veces, la justicia no es el final de la historia, sino solo el comienzo de un largo olvido. Años después, en un jardín lleno de luz, una niña da sus primeros pasos firmes. No tiene miedo de caer. Su familia la observa con una mezcla de alegría y nostalgia. Cada paso de Tamara es una victoria de Juliana sobre la muerte. El agresor intentó detener el tiempo en aquella habitación, pero la vida, protegida por un sacrificio heroico, encontró la forma de seguir adelante. En la casa de la familia Rendón hay un rincón que permanece intacto. Los patines de Juliana están allí, limpios y brillantes. No son un objeto de duelo, sino un santuario a la disciplina y la alegría. Gloria los limpia cada domingo, sintiendo la energía de su hija en cada fibra del cuero. Juliana no se fue, se quedó en los valores que sembró. Este documental termina donde empezó, en el valor de una palabra. El nombre de Germán, pronunciado con el último aliento, no fue un acto de venganza, sino un acto de justicia final. Juliana se aseguró de que el mal no quedara impune. Su valentía en el hospital
Fue el último servicio a su familia y a su pueblo. El caso de Juliana Rendón nos recuerda que la verdadera fuerza no está en el metal de un arma, sino en la voluntad de proteger lo que amamos. Su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el instinto de cuidado puede vencer al terror. Chinchiná nunca olvidará a su docente de los patines, la mujer que se convirtió en escudo para que una niña pudiera soñar. Mientras las luces se apagan en esta investigación, queda una reflexión. ¿Cuántas Julianas hay caminando entre nosotros, listas para darlo todo por los demás? La justicia humana dictó 16 años, pero la memoria colectiva le ha otorgado a Juliana la eternidad. El caso está cerrado, pero su sacrificio vive en cada niño que se pone unos patines en Chinchiná. Fin del caso, Juliana Rendón.